Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, el hype, esa sensación, esa palabra tan difícil de definir que viene a querer decir algo así como anticipación, ¿no? Esa emoción de que hay algo que está llegando que va a cambiarlo absolutamente todo, va a ser una explosión, va a cambiar el paradigma y va a ser, vamos, pues un tremendo, increíble, ¿no? Y como expresión contradictoria tendríamos el famoso don't believe the hype, ¿no? Que viene a ser algo así como no te impresiones tanto, no te comas todo ese marketing que te están lanzando, porque generalmente este tipo de super lanzamientos de temporada que aparecen pues cada temporada, básicamente, normalmente suelen quedar un poco, pues bueno, a la altura de lo normal, ¿no? De lo mortal. Bueno, hoy vamos a presentar un cómic, vamos a estar hablando de un cómic publicado en el 94, que bien sirve como ejemplo de este concepto de hype, ya que en su momento, estamos hablando, recordemos, de la época pre-internet. En su momento salió con un hype gigantesco, con personajes que estaban en un momento comercial brutal. Uno de ellos había aparecido hacía muy poco tiempo en el mercado norteamericano y los autores que estaban detrás pues eran super mega ultra estrellas. O sea, prácticamente estrellas del rock del mundo del cómic. Estamos hablando de Frank Miller y Todd McFarlane y hoy vamos a estar viendo un cómic que, vamos, os va a dejar pues con todo el hype necesario. Estamos en Cómics, Mentiras y Cintas de Vídeo. Yo soy Samuel M, con M de Magneto. Si te gusta este contenido, si te interesa este vídeo y quieres seguir viendo estas cosas, suscríbete, da un me gusta, comenta, todas esas cosas que se dicen siempre en estos vídeos. Y vamos a lanzarnos ya con este Spawn Batman, que era algo así como la tercera llegada de Jesus Christ en los 90, chavales. Ahí vamos. 3, 2, 1, grabando. Bueno, Spawn Batman, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Aquí hay un montón de cosas que decir. La primera de ellas es que este cómic es la edición española, la primera, de Planeta Agostini. Bueno, es una edición que de entrada se cargó el hype. Ya que empezaba hablando de hype en este vídeo, aquí podemos decir que aquí se la cargó, porque este cómic, no sé si se ve en cámara, se publicó en España en el 98. En Estados Unidos salió en 1994 y en España se publicó en el 98, con lo cual, para cuando se publicó ya todo el mundo conocía este cómic, el hype había muerto, ya estábamos con otras cosas y bueno, digamos que por una cuestión de derechos, que en aquella época no era una cosa menor, pues tardó bastante en publicarse. La gente ya, los aficionados ya se habían leído la versión americana y digamos que, bueno, ya su momento ya había pasado, ¿no? Este es un cómic que en su versión original, en 1994, como os decía antes, salió en un contexto bastante curioso. Por un lado, Spawn era un personaje cuyo primer cómic se publica en el 92. Es una de las primeras colecciones de Image Comics que vendió muchísimo y esta era una colección que tenía un hype en aquel momento brutal. Entonces, cuando se anunció que iba a haber un crossover con Batman, que es Batman, es que es Batman, qué deciros, chavales. Cuando se anunció que estos dos personajes iban a protagonizar una historia juntos, pues ya el hype se disparó. Y cuando se anunció que los autores iban a ser Frank Miller y Todd McFarlane, el delirio colectivo, la fiebre, ¿no? ¿Y todo esto por qué? Porque Frank Miller pues es el autor de dos de las mejores historias de Batman, El regreso del Señor de la Noche y Batman Año 1. Entonces, en este caso era una especie como de retorno de Frank Miller al personaje de Batman, cosa que tenía una expectación alrededor increíble, ¿no? Y Todd McFarlane aquí era una mega estrella, como dibujante de Spider-Man y después de Spawn, como ilustrador, dibujante, vendehumos, diseñador de página brillante, llámalo como tú quieras, era una mega estrella, lo sigue siendo, ¿eh? Pero bueno, con los años, lógicamente, pues las cosas pues van cambiando, el hype va bajando un poquito, ¿no? Pero este cómic, cuando salió en el 94, salieron dos, si mal no recuerdo. Salió uno, que era la versión de Image, por así decirlo, que es Spawn Batman, y luego salió la versión de DC Comics, que era Batman Spawn, que no sé si lo hizo, me parece que fueron Jack Dixon y... ¿cómo se llama, hombre? Klaus Hanson creo que fueron los que hicieron la versión de DC. Creo recordar, igual me equivoco. Pero bueno, en este caso nos vamos a centrar en esta, que es la que, como os decía, la que tenía todo este hype alrededor. Bueno, este es un cómic que retrospectivamente tiene muchísima intrahistoria. De hecho, es mucho más interesante hablar de él en 2023 que cuando salió en el 94, curiosamente. ¿Por qué? Porque se han ido cerrando círculos, por así decirlo, a medida que ha pasado el tiempo, que permiten comprender mucho mejor esta colección, permiten comprender mucho mejor a sus autores y también entender la recepción. A ver, la recepción de este cómic, no os voy a marear la perdiz, ¿vale? Este cómic salió con un hype enorme y la crítica lo destrozó. Y con toda la razón del mundo, porque en un cómic que digamos que presentaba unas expectativas altísimas, se suponía que iba a tener una historia profunda, personajes carismáticos, muchísimo drama y demás, y después es un cómic que te lo lees y dices, vale, de acuerdo, vale, no ha sido la gran cosa,
Sí que tiene dibujos llamativos, como veréis, pues McFarlane aquí gustándose como siempre, pero a nivel de guión pues era un poco raro, especialmente cuando se publicó aquí en el 98. Lo leías aquí en España y decías, ¿en serio es Frank Miller? ¿De verdad? Era un Frank Miller que se parecía mucho más al que había colaborado previamente en Spawn, en un número que todavía no me ha llegado aquí en este canal. Lo veremos y haremos buenos chistes al respecto porque va a tener mucho humor, ya os lo anticipo. Pero aquí ya os digo, era un Frank Miller que en el momento en el que se publicó este cómic no era fácil de comprender y ahora se entiende bastante mejor. Vale, esto va un poco ya por los aficionados que saben un poco de lo que estoy hablando, ¿no? Recordemos, Frank Miller tiene unos años 80 magníficos. Daredevil, Elektra Lives Again, aunque es del 90 creo ese cómic. El Entra Asesina, por ejemplo, Ronin, Batman, una barbaridad, unos 80 brutales. Y en los 90 le pasa parecido a Alan Moore. Empieza como a experimentar y a no tomarse a sí mismo tan en serio y a hacer cómics muy centrados en acción. Lo que pasa es que aquí a España pues llegaron de mala manera esos cómics, muchos de ellos. Ahí teníamos, por ejemplo, el Hardboiled, que creo que es de los 90. Teníamos los de Sin City, que los hemos visto aquí en el canal. Teníamos... ¿qué más cosas tenía por ahí? Terminator contra Robocop, que yo creo que es bastante paralelo a este que estamos viendo. Publicaciones más centradas en acción, cómics que se tomaban menos en serio a sí mismos. Y yo creo que esa es la perspectiva que tenía Frank Miller cuando hizo esto. Entonces, aquí lo que nos encontramos es, sin mucha locura, la típica historia de ciudad corrupta con criminales que aparecen una especie como de cyborgs, una especie de traficantes con armas cibernéticas. Batman aparece haciendo un poco de detective, que es lo que siempre ha hecho, ¿no? Y tarde o temprano sabemos que va a acabar chocando con Spawn. La historia que ya hemos oído y leído 300 millones de veces, con un ritmo, ya os digo, Frank Miller noventero. Resultaba muy raro también leerlo porque este Batman era extremadamente seco, era extremadamente tosco y por un momento pues era como que daba la sensación que Frank Miller estaba haciendo una especie como de parodia, ¿no? Resultaba, ya os digo, a los fans no les gustó en absoluto este cómic cuando lo leyeron. Este fue súper controversial, pero claro, luego lo que no sabía, porque faltaban todavía bastantes años dentro de una escala razonable, es que Frank Miller después acabaría volviendo para hacer la segunda parte de El regreso del Caballero Oscuro, que no me acuerdo si era algo así como El Caballero Oscuro contraataca o algo así, The Dark Knight Rises creo que era, la continuación. Y ahí sí que nos encontrábamos un Frank Miller que no se cortaba un pelo en reírse de sus referentes, no se cortaba un pelo en ridiculizar a sus personajes, en hacer historias hiperventiladas, hiperviolentas, en las cuales pues los personajes actuaban casi como un cartoon, de una manera súper curiosa, ¿no? Y Batman, pues digamos que si siempre había tenido este rollo como de ser un autoritario obsesivo, pues en estos cómics directamente pues se nos mostraba como un... en fin, no voy a decir un psicópata, pero sí como un tipo pues que no tenía las cosas en su sitio en la cabeza y que era pues una especie como de Rambo con un traje de murciélago, ¿no? Y ese Batman curiosamente se parece mucho al que se nos presenta en esta historia. Es curioso, este Batman se parece mucho más al del año 2000 de Frank Miller que al que había estado tratando en los años 80 o en Batman Año Cero. Es ese Batman que ya está cansado, por así decirlo, de tratar con criminales en las calles y se ha vuelto cada vez más brutal y directo, ¿no? Y bueno, aquí, poco a poco, como os contaba antes, la trama nos va a llevar por cyborgs, por armas gigantescas. Esto ya lo conocemos de haber visto números de Spawn. Bueno, callejones oscuros, cyborgs, bichos cuya magia pues da efectos físicos innecesarios. Ya hemos tenido la pelea entre Batman y Spawn, que todos estábamos esperando. Esta es la historia que ya conocéis, como ya os he dicho. Chico busca chica, chica busca chico, pues lo mismo. Superhéroe conoce a superhéroe. Primero se pelean, después acaban trabajando juntos, ya os la sabéis. Este cómic ha sido reeditado recientemente por ECC, además me ha sorprendido porque salió con tapa dura, salió con cubiertas variables, brillantes y demás. O sea, para mi gusto se ha reeditado este cómic, en fin. Está bien que se reedite para que todo el mundo tenga opción a leerlo, pero se ha reeditado con un lujo, digamos, excesivo con respecto al potencial que tiene. Y nada, pues eso, la gran pelea que todo el mundo anunciaba, ¿no? Tenemos a este Batman obsesivo atacando a nuestro Spawn, que mágicamente, si os fijáis, aquí no tiene máscara, aquí sí tiene máscara. Años 90, chavales, la coherencia estructural de las viñetas, ya sabéis que era parte de la gracia, que los dibujantes se lo pasaban todo un poco ahí por el forro, cosa que a mí, yo estoy totalmente de acuerdo, a mí eso me parece que incrementa la diversión. Y bueno, pues eso, gran pelea, van a acabar los dos reventados. Evidentemente Spawn, como tiene un nivel de poder muy superior al de Batman, pues gana la pelea.
callejones oscuros, cyborgs que atacan a los buenos no son buenos, es todo muy confuso. Tenemos un personaje malo random que aparece por ahí, que recuerda mucho a los que utilizó Frank Miller en Robocop, en su fase de Robocop, que ya veremos aquí la adaptación que hicieron de su guión original para la película, dibujado por Juan José Rip, una locura. Espero que las luces no se estén machacando mucho, este papel no es el mejor para hacer vídeos. Y bueno, lo que sí que sabemos es que eventualmente, pues que al final, de una manera u otra, acabarán siendo colegas, ¿no? Vuelven a pelearse, como veréis, mucha pelea, mucho grito, esto sí marcha en los años 90, chavales. Mucho grito, veréis que el color es absolutamente excelente en este cómic. Fijaos quién es el que hace el color, Steve Olive, sin asistentes ni nada, Steve Olive, el colorista de Akira, entre otros. Pues aquí hace un color, pues como hace él siempre, magnífico, el color es magnífico. El dibujo de McFarlane está a su mejor nivel, a mí me gusta, yo sé que tiene sus detractores, es un tío que, bueno, polariza bastante a la gente. A mí McFarlane me gusta, a mí esos dibujantes que tienen estilo y carácter me gustan, el color es magnífico, el guión pues es el Frank Miller de los 90, tómalo o déjalo, no hay mucho más. No penséis que aquí va a haber reflexión sobre los superhéroes, sobre política, sobre eso. Lo hizo en Give Me Liberty en los 90 y gracias, ¿no? Me voy a acercar más porque me quiero recrear en este momento de ver a Batman pues roto, y Spawn pues le hace el favor de su vida salvándole, lo cual hará que se conozcan mutuamente, que estas dos almas sensibles, estos dos poetas de callejón, estos dos, pues eso, chicos abandonados en las calles, se conozcan y con sus capas al viento. Mirad la capa de Batman, qué nivel de desproporción se gasta, cómo va un tío con esa capa a hacer nada con su vida. Y la capa de Spawn, ¿cuántos ventiladores hacen falta para que esto se mueva? Pues bueno, el típico montaje de McFarlane de página, espectacular, pero que no te enteras de nada. El guión pues es que es una parodia de Frank Miller. Y bueno, finalmente tenemos esta página doble, bueno, vamos a decirlo, ¿no? Página doble, esta página doble es la página doble un poco del... Digamos que todo el volumen se justifica para crear esta página doble que estáis viendo, que era como la paradigmática, ¿no?, del volumen. Mirad la postura de los brazos de Spawn. Está como... no sabes muy bien si se está tirando en su sofá o está saltando entre edificios. La de Batman es un poco más normal. Bueno, es llamativo, es potente la página, ¿eh? Y bueno, la cosa es que como teníamos a una mala random y tenemos a nuestros personajes psicopáticos atacando unos divos, pues sabemos lo que va a pasar. Va a haber disparos, dientes apretados, personajes que casualmente mueren, mucha violencia, mucho odio, mucho tal. Y finalmente el punchline de este cómic es muy importante, el punchline es clave, que es que, bueno, digamos que más o menos Batman le dice literalmente, lo voy a leer, venga, va: tus métodos son repugnantes, tu falta de respeto por la vida humana es detestable, tu falta de disciplina es de vergüenza. O sea, directamente le dice que es un payaso, que es un papanatas. Spawn le dice, que sí, que yo tengo poderes y tú no, márchate, anda. Y este Spawn, obviamente frustrado, le lanza un batarang. Y la última página que tenemos, con su fin aquí claramente puesto, es un Spawn con esa cara de estar partiéndose de risa mientras pues tener el batarang clavado en medio de su cadavérico rostro. Esto tendría su gracia porque McFarlane hizo una cosa que yo creo que es interesantísima, que fue que mantuvo... Normalmente los crossovers que suele haber entre personajes, especialmente de diferentes editoriales, no suelen ser canon, por así decirlo, ¿no? No suelen dejar un pozo profundo en las historias. Y McFarlane decidió que sí quería darle un poquito más de pozo a esto que había sucedido y mantuvo la idea de que Spawn tenía una herida en medio de la cara, que tenía una cicatriz producida por un batarang. Era una forma de dejar que tuviese huella un poco este evento. Este volumen, además, este volumen, le estoy llamando volumen para darle un poco de seriedad. Este cómic, además, tiene trascendencia porque McFarlane dejó de dibujar una temporada del cómic de Spawn después de un año y pico, haciendo la colección regular, para encargarse de este cómic, de este especial. Y ya directamente nunca volvería, no sé si alguna vez para algún especial de número X o lo que sea, pero ya no volvería a ser el dibujante de la serie. Ya entraría Greg Capullo, o Capullo, llamadle como queráis. Aquí en España le llamamos Greg Capullo, que es un buen apellido. Y bueno, pues ahí tenemos a Spawn con su sonrisa y su batarang, y esta ilustración que se publicaba también. Esta es con la que se publicitó este número. Esta, si no me equivoco, salió en Wizard, creo, que es una revista norteamericana de lanzamientos de cómic. Y esta ilustración, digamos que fue un poco la que creó el hype. Empecé el vídeo hablando de hype, pues esta fue la ilustración que creó todo el hype. Era una ilustración dibujada a medias entre McFarlane y Frank Miller. Frank Miller dibujaba a Batman,
muy fácil de distinguir porque, como veréis, tiene las botas militares con los tacones. Y Spawn pues está haciendo cosas raras con magia y fondos de edificios y murciélagos y cosas verdes y McFarlane, ya sabéis. Y bueno, Greg Capullo Greg Capullo nos dibuja una página doble que sería un buen anuncio de lo que vendría en Spawn posteriormente, porque como sabéis, este dibujante se encargó de la colección regular durante años, haciendo un trabajo muy bueno, por cierto. Y nada, pues así termina más o menos Los Espíritus de la Noche. Se refieren a los autores de esta manera. Así termina este número, que ya os digo, en su momento tuvo unas críticas terribles, la recepción fue bastante tibia, en España salió tarde, en su momento dejó a todo el mundo decepcionado. Todo el mundo pensó que qué le pasaba a Frank Miller, todo el mundo pensó que McFarlane era un vendehumos y no sé qué, pero es un número que, ya os digo, yo porque tengo un espacio de tiempo limitado para hablar y no me puedo poner tampoco a escaparme hablando de otras referencias y demás, ¿no? Pero creo que como representante de su tiempo y del momento de la carrera en la que estaban sus autores, es recuperable, es bastante especial, tiene su punto. Además, estos dos personajes volvieron este año, si no me equivoco, no sé si en el 23 o en el 22, con un cómic otra vez desastroso, pero bueno, ya hablaremos de él en un futuro. Y como siempre, si os ha gustado, si no os ha gustado, si lo de siempre, queréis hablar de más cómics en un futuro, sugerencias, críticas, comentarios, si no estáis suscritos, suscribíos, ponedme me gustas, todas estas movidas que se dicen. Espero que os haya gustado el vídeo, en serio. Volveremos con más material hipermusculado, oscuro, psicopático y callejonesco. Pero mientras tanto os dejaré un pequeño descanso porque sé que las emociones han sido abundantes en este vídeo. Pasadlo bien, amigos. Nos vemos pronto. Un abrazo.